Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la videoconferencia del capítulo del módulo 5, ¿cierto? De presentaciones eficaces, para que podamos conversar un poco. Un saludo a todos, y, y veo que ya algunos están conectados, ¿eh? Aquí dice Rodrigo Tejeda, un saludo desde Quillota. Eh, un gran saludo, Rodrigo. Yo viví en Quillota también un tiempo, así que un lugar muy agradable para vivir. Héctor, ¿cómo estás? Rodrigo, Sergio Sepúlveda, ¿qué tal? Camilo, Rodrigo Tejeda, ¿cómo están? Héctor, desde Antofagasta, saludos. Hace poco estuve en el norte, así que saludos también a los antofagastinos. Espero me estén escuchando bien y viendo bien la imagen, ¿eh? Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen, a los que ya se están integrando a la videoconferencia, que estamos partiendo con 6 7 minutos más tarde, debido a que, bueno, con el grupo anterior ahí se entusiasmaron, hicieron algunas preguntas a última hora, también, digamos, que aproveché a contestar. Así que mis disculpas si estamos partiendo unos minutos más tarde, ¿eh? Ya Camilo dice que se escucha bien, perfecto. Desde Chucky, saludo ahí a los Chucky camatinos también. Gracias, Rodrigo. Dice que está escuchando y recibiendo bien la señal. Bueno, por lo que veo hay buena señal, se escucha bien también. Así es que quedo atento por si hay alguna consulta o comentario sobre el tema de presentaciones eficaces, ¿cierto? Que engloba temas como el tema de definir público, masa, ¿cierto? Que, qué es lo que es la opinión pública, ¿cierto? Qué es lo que es un líder de opinión. eh, Toca temas también, como características que tiene el público, ¿cierto? Características del emisor que debe tener, cómo preparar un discurso, cómo hacer una presentación eficaz, ¿cierto? Cómo apoyarse de una presentación eficaz, ¿ah? Eh, los medios técnicos, fichas, en fin, ¿eh? Hay varias cosas, planificar un discurso, ¿eh? Así que si tienen alguna duda al respecto, estamos atentos a contestarla. Rodrigo Tejeda, se te fue la... Ah, bueno, no me está escuchando a lo mejor, pero recién dice que está escuchando y recibiendo y ahora dice que no recibe audio ni video. Pedro, ya.
Ya muchachos, da la impresión de que estamos con buena señal, buen audio, y, e imagen, así que estoy atento. ¿Algún comentario, algún tema que tratar? Bueno, mientras tanto, les comento de que estoy revisando las tareas. Eh, yo creo que el lunes ya vamos a entregar las notas de las dos primeras semanas, de los cuatro primeros módulos, de tal manera que ya tengan sus notas. Eh, es harta gente la que está participando en estos máster, así es que es un poquito más complejo el poder revisarlos rápidamente, pero estamos avanzando, así que yo creo que ya el lunes van a tener las primeras notas ya. ¿Eh? Respecto de la tarea que di para este módulo de presentaciones eficaces, eh, hay una tarea que se denomina de autoevaluación, ¿cierto? Que consiste en varias preguntas que se van haciendo en que hay que responder sí o no. Y en base a uno lo que va respondiendo, todas las preguntas que responde como sí deben ser sumadas y llevadas a la tabla que se señala más abajo, de tal manera de poder darse cuenta qué tipo de presentador son ustedes. Esto implica, obviamente, que sean súper honestos consigo mismos, respondan sí o no lo que realmente hacen o sienten, de tal manera que se den cuenta. Entonces, al darse cuenta en dónde se ubican, pueden tomar, de acuerdo a donde se ubicaron con el puntaje, qué acciones correctivas les van a saltar de inmediato, que le van a permitir mejorar, ser un mejor presentador. ¿Eh? Así que ahí está lo que estaba preguntándome Rodrigo Tejeda, si podemos analizar un poco la tarea de este módulo. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Alguna consulta o comentario respecto del tema de presentaciones eficaces? ¿Alguien puede contar alguna experiencia, alguna situación que fue especial y que podemos compartirla entre todos?
Ya. A ver, al parecer se está escuchando un poco entrecortado. No sé si ahora escuchan mejor. Ya, ahora llegó. Ahora les llegó el audio. Ya, ok, ya. Bueno, respecto de las preguntas, perdón, de cómo hacer una presentación eficaz. Eh, a ver, yo les comenté, bueno, voy a repetir un poco lo que comenté. En realidad, eh, en primer lugar, para hacer una presentación eficaz, lo primero es prepararla bien. ¿Ya? Eh, ¿Qué significa eso? Que la presentación no sea muy prolongada, que no tenga demasiada letra, por ejemplo, cuando uno presenta las láminas tienen mucho escrito, eh, eso hace perder la atención de la gente porque la gente empieza a leer y más lo que uno está hablando se produce una distracción. Entonces utilizar bastante imágenes, por ejemplo, no usar colores demasiado fuertes y preocuparse del fondo de la lámina respecto de las letras, si se notan o no se notan. Por lo tanto, hay que preparar bien la presentación. Segundo punto, preparar bien el lugar donde van a hacer la presentación. Asegurarse de que no hace mucho calor, que no hace mucho frío, que la iluminación es buena, que la ventilación es buena. Asegurarse de eso, dentro de lo posible. Y respecto de mantener la atención de la gente, bueno, uno tiene que saber primero que nada a qué público se está orientando. Si no conocemos bien al público al cual nos estamos dirigiendo, obviamente que va a complicar la atención y la eficiencia y eficacia de la presentación, ¿ya? Eso como ítems principales. Planificación, tanto de la presentación en sí, de lo que rodea la presentación, del público al cual estamos dirigiendo la presentación, también es clave, ¿ya? Otra manera de mantener la atención es, si las presentaciones son un poquito complejas, digamos, densas en cuanto al temario, es que hagamos preguntas e invitemos a la gente a participar, ¿ya? Eso es muy importante al momento de estar haciendo o de estar haciendo una presentación, de tratar de involucrar a la gente para que la gente pueda opinar, ¿cierto? Y motivarse dentro del tema que estamos presentando. ¿Escucharon la respuesta o de nuevo están con problemas de audio? Ya, perfecto. Ya, ok, ok. Ahora, también como idea, digamos, de presentaciones eficaces, eh, también uno está en cómo hace la presentación también. Acuérdense de la expresión verbal y no verbal. El cuerpo también habla mucho, ¿cierto? La postura que tenemos, cómo nos movemos, cómo utilizamos la voz. Por ejemplo, siempre es bueno dar ejemplos, contar alguna anécdota relativa al tema que estamos hablando, que no tiene por qué ser cómica, digamos, puede ser una anécdota de una situación, de tal manera que saque un poco de la presentación en sí a la gente, lo haga escuchar una experiencia, vuelven al tema. Hay varias cosas que se pueden hacer durante la presentación. Si la presentación, como les vuelvo a reiterar, es un poco más larga, entonces es conveniente considerar detener un rato
la presentación y dar unos 10 minutos y volver, ya para retomar un poco el tema de la presentación. Raimundo, no sé si me escuchas. Estás preguntando qué opina el sistema TWI, Job Instruction. Para serte honesto, y mis disculpas, pero no lo conozco el sistema, así que no sabría darte una opinión en este minuto del tema. Si gustas, puedo tratar de averiguar y responder en otra oportunidad, digamos, pero en este minuto no lo tengo dentro de mis conocimientos. Rodrigo dice, ¿cuál es el tiempo aconsejado para una presentación? A ver, siempre hay que considerar la situación. Por ejemplo, en reuniones, en esas típicas reuniones que tienen unos semanales, a veces pasan a convertirse un poco en la tosa, porque los temas se repiten, porque, bueno, en fin. Ahí, si tú me preguntas a mí, ese tipo de reuniones debieran ser rápidas. Debieran ser de una media hora en la cual se centren en uno o dos temas que son los más urgentes, los más importantes, harta opinión, conclusiones, responsable y fecha de entrega y rematas el tema, ¿ya? Es una manera de manejar una reunión, ¿ya? Ahora, una presentación nunca debe ser mayor a unos 30-35 minutos, es decir, que tengas unos 20-25 minutos de presentación y dejar unos 10 o 15 minutos de pregunta. En general, una presentación debe manejarse en esos estándares. Entendiendo, sí, de que hay oportunidades en que hay presentaciones más largas y que, bueno, como te digo, hay que considerar hacerla un poquito más entretenida, con participación de la gente, con un pequeño break y cosas por el estilo. Pero si tú me preguntas a mí una presentación, y vean ustedes cuando hay una presentación por ejemplo, de un especialista en un tema, en un simposio, en un seminario, en un congreso, fíjense que los tiempos en general se manejan alrededor de 30 minutos, no más allá que eso. Por lo tanto, hay que tener una buena capacidad de resumen y ser muy claro, preocuparse de entender bien lo que uno va a explicar de tal manera que llegue a la gente. A ver, Rodrigo, ¿me estás consultando la tarea de autoevaluación? Sí, Rodrigo, en parte es un poco así, ¿ah? En realidad son los primeros 15, 20 minutos, la gente está muy atenta, pendiente de lo que uno está diciendo y todo, y claro, después de unos 20, 25 minutos, sobre todo si está, como digo, en un caso de un simposio, un congreso, en donde tú has asistido a varias charlas probablemente, la magia de la charla está justamente en que sea corta, precisa y que se dé a entender bien.
Eh, Rodrigo Silva dice, entonces hay que decir todo lo importante en 15 minutos. Bueno, esa es la idea. Con eso demuestras tu capacidad de síntesis, de ser capaz de decir cosas importantes en 15 o en 20 minutos. ¿M? Tampoco se aprieten tanto, si no se trata de que sean 15 o 10 minutos, pero 20 minutos, 25 minutos máximo, digamos. ¿Eh? Ya, a ver, Camilo dice acá, profesor, entiendo que existe una estrategia de presentaciones ejecutivas que se compone de 4 o 5 láminas solamente. ¿Es así? Sí, efectivamente. Por ejemplo, cuando tú presentas a un directorio, eh, generalmente uno presenta 4 o 5 láminas. Eh, ¿Por qué? Y esto tiene mucha relación con lo que estamos viendo en la materia. Cuando ustedes me preguntaban delante cómo preparar una presentación eficaz. Una presentación eficaz consiste en saber a qué público le estoy presentando mi tema. Si tú lo haces a un directorio y te vas en la lata de explicar muchas cosas, pierde cuidado que ni siquiera con los 15 minutos que hemos hablado, sino que a los 5 minutos ya te van a estar mirando como diciendo, oye, ya corta la lata, digamos, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, hay presentaciones que tú las tienes que hacer en 4 o 5 láminas máximo, que sean muy didácticas, por un lado, y por otro lado que entreguen información muy precisa, de tal manera que el desgaste de la reunión no sea viendo las láminas, sino que más bien comentando lo que se está presentando en esas láminas y que se dé la discusión. Es preferible eso a dar 15 láminas que al final el director a la cuarta, quinta lámina va a decir es una lata, está mal preparado, no dice nada, en fin. ¿Ya? La respuesta es sí. Ya, Rodrigo, en la observación que me haces, dices tú en el mismo punto 3 cuadrante 21 yo ocupo frecuentemente... Ah, disculpa, me corrieron aquí, donde me hicieron otra pregunta, se me corrió la idea. Dame un segundo, por favor, para encontrarla. Eh, Aquí está. Dice, en el mismo punto 3 Rodrigo, dice cuadrante 21 yo ocupo frecuentemente varias frases, como la mancha es parte de la decoración. ¿Se refiere a eso? Sí, bueno, es un poco eso, es hacer la relación para que la gente
conceptualiza, digamos, de una manera figurativa lo que estás diciendo. Ya, la tabla de referencia de la... A ver, aquí disculpen, hay una pregunta. Ya, dice Camilo acá, ¿podría explicar la tabla de referencia en la tarea? Bueno, la tarea es responder sí o no. La idea es que ustedes, de acuerdo a cada línea, a ver, voy a ver si puedo abrir la tarea para decirles de una manera más precisa. Mira, la tarea tiene un cuadro 1 donde uno tiene que responder sí o no. Dice, en primer lugar la planificación, ¿cierto? Dice, me pregunto, ¿para qué doy la charla? ¿Sí o no? Respondan por favor bien, honestamente. Entonces al final dice total, cuántos sí y cuántos no, ¿ya? Después el segundo punto habla de inicio de la presentación, también. Por ejemplo, dice, comienzo con una pregunta cuya respuesta en el público es sí, sí o no, ¿ya? Lo mismo, responden todo muy honestamente y finalmente marcan cuántos sí y cuántos no. El punto 3, durante la presentación también, todo lo que hagan durante la presentación, si lo hacen o no lo hacen, al finalizar la presentación y se hacen preguntas. Entonces, en la tabla de referencia dice planificación, que se refiere a todas las preguntas de la primera tabla. Si el número de sí es menor que 4, usted sería un orador deficiente. Si está entre 5 y 6 es normal, y si tiene entre 11 y 12 es un orador profesional desde el punto de vista de planificación. Pero tienen que hacer lo mismo para cada uno, en la tabla de referencia, para cada cuadro anterior, ver cuántos sí respondieron. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esa es la tabla de referencia. En la tabla siguiente, en la tabla final, tienen que tomar, por ejemplo, en el planificación, marcar si, por ejemplo, les dio 6, ¿ya? 6 sí, es un orador normal. Entonces, en planificación, tienen que marcarse como un orador normal, marcando una X, ¿ya? Y así van a marcar una X en donde corresponda, de acuerdo al puntaje que le dio en inicio de clase, durante clase, conclusión y ruegos y preguntas, y con eso los unen los puntos y van a darse cuenta más o menos cuál es la curva que tienen, por dónde se pasea la curva, si es normal competente, deficiente normal, deficiente en algunos casos y muy profesional en otros, les va a servir para darse cuenta cuál es el área en donde más fallan al preparar una presentación. Ya, ok, acá hay dos preguntas que son una de ellas bastante práctica, digamos. Bueno, me preguntan acá si hay alguna presentación que me haya llamado la atención. A ver, tendría que recordar en este minuto algo que me haya llamado la atención, pero por ejemplo, he visto presentaciones en donde se usan letras casi nada de letra, muchas imágenes, y el orador ha utilizado, como les digo, tanta imagen y muy poca letra, y él ha hablado más. Eso hace bastante entretenido escuchar una presentación, porque cuando hay mucha letra, al final termina mareando, y uno quiere leer todo para no perderse nada, y al final no escucha bien al que está presentando. Yo diría que hubo una presentación, no recuerdo de quién en este minuto, pero que utilizó muchas imágenes, y utilizó mucho el humor, ¿ya? Hay mucha gente que al presentar utiliza mucho el humor. Ahora, al utilizar el humor también hay que tener cuidado, porque si yo me voy a poner a contar chistes, obviamente que no es lo mismo. El chiste puede caer bien, ser entendido o no puede ser entendido. Lo mejor es contar anécdotas o cosas por el estilo. En general, hay muchos presentadores que utilizan mucho el humor. Parten diciendo algo gracioso al comenzar una presentación, y eso llama la atención. A mí me llama la atención que hay algunos presentadores que han utilizado mucho el humor y pocas palabras y muchas figuras. Después me dice acá Rodrigo, ¿qué pasa en el caso que la presentación o charla es dirigida a trabajadores
y es en terreno, donde no existe el apoyo de proyecciones, cómo lo debemos preparar y dirigirla. Bueno, ahí obviamente que hay que considerar nuevamente el público al que nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, si nos vamos a dirigir a trabajadores en donde no tenemos muchos apoyos audiovisuales, en primer lugar, ¿cierto? No juntar demasiada gente de una, ¿cierto? Juntar el grupo lo más manejable posible. Si van a hablar delante de 200 personas, ubíquense en lugar alto, ¿cierto? Y traten de que la gente esté lo más cerca de ustedes. En lo posible traten de dirigirse a grupos menores, de tal manera que consigan la atención de toda la gente. ¿Ya? Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, tienen que considerar de que tienen que hablar de una manera muy clara, con una voz fuerte, de tal manera que se escuche bien en todas partes. Utilicen un lenguaje simple, no utilicen un lenguaje rebuscado. Y no digan tantas cosas, sino que digan lo fundamental que quieren. Si quieren dar una charla de seguridad, es mejor planificarla sobre 1 o 2 temas máximos, de tal manera de que al entregar la información que quieren entregar, después hagan preguntas para que la gente participe. Creo que esa es una buena manera de lograr atención en gente, en este caso en terreno. Sí, Rodrigo, efectivamente, uno tiene que tratar que la gente participe más que uno hable, ¿eh? Porque la calidad de la atención de repente no va a ser la misma. Claro, lo otro que hay que considerar es que las charlas que le den a la gente en esas condiciones, estamos hablando de hacerla en terreno, sin apoyo, debe ser rápida, no puede ser una cosa muy larga tampoco. Estamos hablando de 10 minutos a todo reventar y que participen ellos. Por último, si se alarga un poco más, pero es con la participación de la gente. Bueno, lo que dice Rodrigo es que dice hay que recordar que el 100% de la capacitación a los trabajadores se les queda un 10%. Claro, si no hay ningún apoyo audiovisual, solamente es auditivo todo esto, lógicamente hay que intentar que los puntos que se trate sean, como les digo, 1 o 2 y que la gente sea la que participe mucho y opine mucho de tal manera que de esa manera le va a quedar. ¿Está claro, Rodrigo, lo que me planteas? Espero que ahora se esté escuchando bien, Rodrigo, y a ver, Raimundo dice acá. Exactamente, Raimundo. El ideal es ir al punto y que después que salgan las experiencias de los trabajadores, evidente, es mucho mejor eso. Sí, las tareas se entregan el lunes.
Sí, bueno, a ver, acá dice, Camilo dice, el profesor es positivo en una presentación buscar analogías y por qué. Bueno, la analogía sirve para comparar y para entender mediante una comparación, ¿cierto? Esto es como esto otro, ¿ya? Eh, es válido buscar analogías en ese sentido. Aquí Adrián me dice, ¿cuál es su experiencia en charlas con operadores? O gente sin preparación o que no le interesa leer ni estudiar. Bueno, en mi experiencia yo trabajé en operaciones, trabajé con gente obviamente eh, con bajo nivel de escolaridad también en algunos casos, en fin. Eh, la manera de llegar a las personas, en primer lugar, no sé, por lo menos de mi experiencia, es mostrarse honesto en lo que uno está diciendo, simple, sin buscar grandes palabras domingueras, ¿cierto? Que lo único que hacen es, eh, es poner una barrera entre el que habla y la persona que escucha. Entonces, fundamentalmente ser muy simple, utilizar un lenguaje muy simple, ser muy directo y de repente, ¿por qué no? Dependiendo de la situación, hablar bien en chileno, de tal manera que la gente pueda entender. Si es un tema que a uno le interesa, que quede metido en la cabeza de la persona, y es, por ejemplo, un tema de riesgo o cosas por el estilo, hay que ser tremendamente práctico y, por último, mostrar las cosas. Y preguntar. También se les puede preguntar, ¿me entendieron o no me entendieron? A ver, usted, ¿qué entendió de lo que acabo de decir? Porque me interesa, lo que le estoy diciendo es importante para usted, ¿me entienden? Es un poco ese el manejo que hay que tener. Sí, Rodrigo, las contesté. Contesté la pregunta de las dudas que tenías en el punto 3, en la pregunta 21 del punto 3. Tú me dijiste que usabas la mancha, es parte de la decoración. Sí, efectivamente puedes usar ese tipo de expresiones. A ver, estoy leyendo aquí algunas cosas. A ver, referente a la pregunta de la tarea. Bueno, no sé cuál de todos los Rodrigo acá me está preguntando si contesté la tarea y la contesté. A ver, voy a repetir rápidamente. La tarea de autoevaluación son 5 cuadros en que muestran las fases de preparación de un discurso o de una presentación. ¿Ya? Cada uno de esos tiene, cada fase, digamos, de la preparación tiene una cantidad de preguntas que hay que responder sí o no. En las 5 fases en que se pregunta, que son las 5 fases de preparación o de desarrollo de una presentación, hay que responder que sí o que no. Sumen todos los sí. En la primera tabla, cuando dice planificación, tienen que ver cuántos sí les dio. Si les dio 5 sí, quiere decir que es un presentador normal. Y en la tabla de abajo tienen que marcar con una X, donde dice planificación, y donde corresponde a decir normal, marcan con una X. Unen todos los puntos y van a ver cuál es la curva de presentador que tienen ustedes y van a ver cuáles son los aspectos más débiles y más fuertes que tienen. Por lo tanto, obviamente tienen que reforzar los aspectos más débiles. De eso se trata la tarea. A Raimundo Murillo dice, perdón, me perdí. ¿Cuáles tareas? Lo que pasa es que durante eh, o sea, yo dejé una tarea que es la de autoevaluación y hay otra que dejé abierta y que no, ¿cómo se llama? No quedó en el sistema como para que la tomen de ahí. Hagan solamente la de autoevaluación y la otra no la entreguen, ¿eh? La dejamos pendiente nomás, en otra oportunidad se dará. ¿Eh? A ver, Silva, no sé si Rodrigo también, disculpa, no me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo se mide el éxito en una presentación? Eh, en primer lugar, vuelvo a insistir, en la preparación y en la planificación.
si está bien preparado y bien planificado la presentación, ya están dando un gran paso al éxito. ¿Cómo lo pueden medir? Además de eso, es ver la atención que están captando de la gente. Uno cuando está presentando se da cuenta si la gente está involucrada en la presentación o no, por las caras. Se nota cuando la gente tiene interés, uno lo ve en la cara eso, ¿ya? Se expresa en lo que hemos denominado, ¿cierto?, la expresión no verbal. La cantidad de preguntas que hagan. Cuando uno termina la charla y se le acerca gente y dice, oye, mira, tú dijiste algo que me quedó dando vuelta. Esas son maneras de entender de que la charla ha tenido un éxito. Ahora, uno también se da cuenta si su charla ha tenido éxito o no. Uno también lo siente, ¿ya? Todos esos son, de alguna manera, aspectos que ayudan a que una presentación sea, ¿cómo se llama?, bien recibida por la gente. La cantidad de preguntas que hace la gente también es importante, ¿ya? Claro, efectivamente, Camilo, la manera de comunicar tiene que ser honesta y abierta. La gente capta cuando uno no es honesto, la gente lo capta, no, eso se los puedo asegurar, a todo nivel, ¿eh? A todo nivel, con gente de baja cultura, mediana cultura o de alta cultura, se da cuenta de la misma manera. Disculpa, si dije gráfico, no, son tablas, ¿ah? No hay gráficos, ¿eh? En la tarea de autoevaluación. Bien, nos estamos acercando al término de la videoconferencia. No sé si hay alguna última consulta, eh, para no cansarlos más. Ya es tarde, ya son las 10:30. Parece que Adrián es fanático de Soda Stereo, ¿eh? Gracias totales, dice. Bueno, en este caso, el módulo de presentación eficaz es un módulo bastante sencillo, da muchos tips, ¿cierto?, de cómo preparar una presentación, cómo cerrar una presentación, el tema de utilizar ciertos factores, ¿cierto?, como el utilizar bien el habla, el cómo manejarse en una presentación con el cuerpo, ¿cierto?, con la expresión verbal, no verbal. Hay varios secretitos que se dan a conocer en el apunte, así que en ese sentido aprovéchenlo. Por ejemplo, habla de la imagen personal, la voz, planificar el discurso, ¿cierto?, las fichas de apoyo que pueden utilizar, en fin, son altos tips que les van a poder servir. Así que espero que, bueno, este video les haya servido. Envíen la tarea y, como les digo, las tareas que ya fueron enviadas las estoy revisando, y las quiero mandar todas juntas, por eso que no he enviado todo, ¿eh? Así que, bueno, buenas noches a todos, que tengan un muy buen fin de semana, y que la próxima parta muy positiva en todo aspecto. Que estén muy bien, muchas gracias.